Bueno, entonces iniciamos hoy la clase correspondiente al tema 3 del programa de Física 1 de Geología. ¿Sí? Vamos a ver dos videos donde vamos a ir desarrollando la clase. Uno, donde empezamos con los conceptos básicos, sistema de referencia, posición, movimiento, ¿sí? Hasta aceleración. Y después en el segundo video que vamos a ver hoy, vamos a desarrollar casos particulares del movimiento. Con respecto a los contenidos, son estos, que es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Y lo que estábamos explicando al inicio. Entonces, los conceptos generales, después vamos a ir a casos particulares y después movimientos en el plano, como son el movimiento de un proyectil y el movimiento circunferencial. Objetivos, la idea, como se utilizan herramientas matemáticas también para, digamos, describir el movimiento de los cuerpos, entonces lo vamos a hacer de manera gráfica y analítica, y también se van a resolver cuestiones problemáticas. Entonces, esos serían los dos objetivos que perseguimos con este tema 3 de cinemática. Vamos a los conceptos básicos de cinemática. Lo primero que tenemos que definir es a qué se llama cinemática. Si bien nosotros cuando nos dicen cinemática, cine, estamos relacionando ese concepto con el movimiento. En química seguramente hablaron de algo de energía cinética, ¿sí? Y que tiene que ver con el movimiento de las partículas, átomos o moléculas. Bueno, en este caso, cinemática, vamos a decir que la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero se limita exclusivamente a describir el movimiento de los cuerpos, ¿sí? O sea que a nosotros nos va a interesar dar algunos datos como valores para poder decir dónde se encuentra el cuerpo, a qué velocidad se mueve el cuerpo o qué aceleración tiene, ¿sí? O sea que nosotros no estamos estudiando por qué cambia el movimiento del cuerpo, ya sea que se estaba moviendo con una determinada velocidad o que esté en estado de reposo. Solo nos interesa describir, es decir, cuál es su posición, cuál es su velocidad y cuál es su aceleración en un determinado instante de tiempo. Para eso vamos a usar el concepto de modelo. Entonces tenemos por un lado el hecho físico o la realidad que estamos estudiando. Supongamos sale un piroclasto de un volcán, está erupcionando y sale una especie de bomba, sí, llamado piroclasto, del cráter de un volcán, y uno puede decir, estaba a una determinada altura el cráter, y así salió, posición inicial, y bueno, y el tipo de trayectoria que describe, y podríamos querer analizar qué velocidad tiene en algunos puntos interesantes de la trayectoria, por ejemplo. Entonces, esa es la realidad, pero nosotros podemos realizar un esquema de esa realidad, ¿sí? Y a través de ese esquema podemos buscar, explicar, describir y explicar el fenómeno. Cuando hacemos ese esquema que representa la realidad, lo llamamos modelo. La física tiene muchos modelos, ¿sí? Uno de los modelos que vamos a estudiar es este de la cinemática, y para describir esa realidad desde el modelo hay que definir las variables o magnitudes físicas que se pueden medir y que son las que nos interesan para poder describir y predecir algún resultado de ese fenómeno físico que estamos observando. El modelo que vamos a usar en cinemática
que es el modelo de la partícula o punto material. ¿En qué consiste eso? En representar un cuerpo con un punto, y vamos a decir que tiene masa m. Si ustedes se acuerdan de matemática, un punto es un puntito, pero es un ente matemático, o sea, no tiene volumen ni tendría masa. Pero en física tomamos ese punto, ese ente matemático, y le agregamos una masa. No tiene volumen, pero tiene masa. Cuesta imaginárselo, pero es interesante utilizar este modelo para obtener ciertas conclusiones en física y que vamos a ver ahora. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el Sol, ¿sí? Y vemos cómo el Sol, el tamaño más que tiene el Sol está hecho a cierta escala esta foto, y después los planetas. Observen el tamaño del planeta Tierra con respecto al Sol. O sea, si nosotros estamos tomando el sistema solar, podríamos representar la Tierra como un punto material por la relación de tamaño que tiene con el Sol. A eso nos referimos cuando queremos representar un cuerpo, como en este caso la Tierra, en el sistema solar. En el caso, por ejemplo, si nos interesa un cuerpo extenso, supongamos que aquí tenemos la Tierra y el Sol, ¿sí? Pero nos interesa estudiar la Tierra o los cuerpos que se mueven en la Tierra, entonces más vale que en ese momento no podemos representar la Tierra como un punto material. Pero si nos interesa, como decíamos recién, ver cuál es la velocidad que tiene la Tierra alrededor del Sol, cuando gira alrededor del Sol, entonces podemos representar, observen, la Tierra como un punto y analizar cuál es su velocidad con respecto al Sol. Entonces, el otro concepto que nos interesa es el movimiento. Decimos que la cinemática estudia o describe, mejor dicho, el movimiento de los cuerpos. Entonces, ¿qué es el movimiento? Entonces hablamos del movimiento con respecto a otro cuerpo, ¿sí? Tomado como referencia, respecto de algo. Tenemos que permanentemente decir con respecto a quién. Y con respecto a ese cuerpo, tomado como referencia, es que decimos que este cuerpo cambió de posición respecto del tiempo. Entonces decimos que el movimiento es un concepto relativo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Tierra, podemos tomar nuestro sistema de referencia puesto en el Sol y describir cómo se mueve respecto del Sol. Veamos un aula, por ejemplo, de la universidad. Está suponiendo que nosotros nos acordemos cuando estuvimos en la universidad y tomábamos clases. Entonces, cada uno de nosotros puede estar ubicado en un asiento. Y también nos podemos parar para hacer una consulta al docente o consultarnos entre nosotros, o para salir del aula. Entonces, necesito decir ahí, con respecto a quién estamos en movimiento, ¿sí? Y para eso necesitamos definir un punto o un lugar o el cuerpo con respecto al cual decimos que cambiamos de posición. A eso lo llamamos sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, a ese sistema de referencia que, por ejemplo, puede ser la esquina del aula, a ese sistema, a ese puntito, decimos que es un centro de un sistema de ejes coordenados ortogonales, que en matemática le dan el nombre X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, a ese sistema de referencia, que en este caso es la esquina del aula, le asignamos, le asociamos un sistema de coordenadas ortogonales. Y con eso estamos iniciando la descripción del movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Observen que siempre va X, Y y Z. X, Y está en el plano horizontal,
¿sí? Perdón, X, Z en este caso está en el plano horizontal, e Y está en el eje vertical perpendicular al plano equino. Puede ocurrir que hacemos girar esos ejes y a la derecha observamos cómo quedan después de hacerlo girar. Siempre se hace girar en este sentido, de X a Y. Entonces nos queda X en el plano horizontal, Y en el plano horizontal y Z en el plano vertical. Este suele ser el sistema de ejes coordenados que se usan en el espacio. X, Y nos representa el plano horizontal y Z la vertical del lugar. Aquí lo que estamos viendo es cómo una partícula se está moviendo en el espacio y va cambiando de posición, y esa posición está siendo referida o representada, mejor dicho, por ese vector azul con respecto al centro de coordenadas ortogonales. Ese vector azul nos está dando entonces la posición con respecto al centro de coordenadas ortogonales. Ese vector azul recibe el nombre de vector posición. Veamos otro ejemplo. Este es un yaguareté caminando en las yungas. Nos puede interesar, y que se estudia, ¿no?, el desplazamiento de ese animal, de esa especie. La idea es encontrar el área donde se mueve esta especie de animal. Entonces, como no nos interesa cómo mueve las patas o cómo mueve la cabeza o la cola, puedo representarlo con un punto, que es el que está indicado allí, y estudiar cómo avanza ese punto en un determinado eje, que puede ser, por ejemplo, el eje X. Entonces lo que estamos teniendo es una representación, un modelo, en este caso de partículas, con el que representamos el yaguareté, y si ese yaguareté se mueve describiendo una línea recta, por ejemplo en este caso, esa línea recta puedo decir que es el eje de las X. Puede ser que no sea una línea recta, ¿sí? Puede ser que sea un movimiento zigzagueante, no hay problema. Entonces en ese caso uso un eje Y, lo represento al eje Y analizo cómo se mueve el yaguareté en ese plano X. Entonces, con respecto a este punto, que puedo tomarlo como origen, analizo las sucesivas posiciones que tiene este animal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a describir el movimiento de un cuerpo? Que vamos a utilizar el modelo de partícula para representarlo. Entonces, lo que dijimos hace rato, vamos a tomar por ahora dos ejes X, y ese eje nos está representando un plano del movimiento. Observen que son dos ejes donde representamos en las puntas, le indicamos una flechita, ¿sí?, con lo cual estamos indicando el sentido positivo de cada eje, ¿sí? En este caso hacia la derecha y hacia arriba sería positivo. Y tenemos en el eje horizontal el eje de las abscisas, eje X, y vamos a darle comunidad a metro y al eje Y a metro. Y aquí tenemos una partícula o un cuerpo material indicado en la posición P, que se mueve a la posición Q, y que si unimos, ¿sí?, las distintas posiciones que va teniendo la partícula para pasar de P a Q, lo que nos queda es este dibujo, que recibe el nombre de trayectoria. Entonces, las sucesivas posiciones que tiene el cuerpo a lo largo del tiempo en este plano XY, podemos unirla
con una línea, y esa línea que queda formada por esas sucesivas posiciones recibe el nombre de trayectoria. Entonces, a la posición inicial P, de donde nosotros, por ejemplo, queremos estudiar hasta Q, vamos a indicarla con un vector. Vector RP o vector posición R de la posición P. ¿Sí? La otra posición que nos interesa es Q. Entonces tenemos la posición RQ. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a refrescar un poquito qué es un vector. Un vector básicamente es una representación de una magnitud física que recibe el nombre de magnitud vectorial Entonces un vector es una flecha, le damos un nombre, supongamos el vector A, que puede ser el vector posición R, esto es en términos generales como lo estudian en matemáticas. Para indicar que A es un vector, le hacemos una flechita arriba, ¿sí? Entonces con esta flecha estamos diciendo que tenemos el vector A. Tiene los siguientes elementos. El vector A. Siempre que hablemos de un vector, nos tenemos que acordar que tiene un punto de aplicación. ¿Dónde se inicia? Es un punto de aplicación. En este caso, para RP y RQ sería el centro del sistema de ejes coordenados, donde se cruzan los ejes. Tenemos un tamaño del vector. El tamaño del vector se lo representa de esta manera, es el módulo, esto se llama módulo del vector, se llama intensidad, son todos nombres, intensidad, son todos nombres equivalentes, módulo, intensidad, tamaño, o también magnitud. ¿Sí? Todos son nombres equivalentes del módulo del vector A. Y después tenemos esto que está aquí, esta flecha, que nos indica el sentido del vector, o sea que puede moverse, que puede estar indicado hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, bueno, tenemos sentido hacia la derecha y arriba, ¿no? Y este vector es una parte, en un segmento orientado se llama, de una recta, ¿sí? que viene del menos infinito y va al más infinito, o sea, no tiene principio ni fin. Y esta recta recibe el nombre de dirección. ¿Sí? Esta recta sobre la cual va montado el vector, que está representado con una flecha, se llama dirección. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 elementos para un vector. Entonces, siempre que tengamos un vector, tenemos que pensar bueno, no sé qué le voy a... Siempre que tengamos un vector, tenemos que pensar que tiene punto de aplicación, dirección, sentido y el tamaño que lo llamamos módulo. ¿Sí? Estos son los 4 elementos que siempre hay que dar. Por eso en física hay algunas magnitudes que necesitamos representarlas con un vector, como el caso de la posición. No es lo mismo esta posición P que la posición Q.
y con respecto en este caso al origen de coordenadas. Si cambiamos el origen de coordenadas, seguramente el vector R y el vector Q van a cambiar también. Ahora, ese vector R, P, si nosotros lo proyectamos en el eje X, vamos a tener la coordenada XP. Si la proyectamos en el eje Y, vamos a tener la coordenada IP. ¿Está bien? Para indicar la dirección del eje X y el sentido positivo, se le suele asignar una flecha, un vector de módulo 1. A ver si lo puedo borrar ahora, la flecha. Bueno, decidió que no sé por qué. Volvamos a la pluma. Entonces, voy a aprovechar esta raya que hizo y voy a decir que esto es un versor. O sea que un vector de módulo 1, ese es un versor. Este vector de módulo 1 recibe el nombre de I, versor I. Y hacia arriba, en el eje Y, también tenemos otro versor, ¿sí? Y recibe el nombre de J. Y si hubiéramos tenido el vector, el eje Z, que estaría para aquí, ¿sí? Lo voy a dibujar. Pongamos que aquí está el eje Z. Aquí también hay un versor. Ese versor recibe el nombre de versor K. Entonces aquí tengo el eje Z, y el eje Z, la unidad también va a ser el metro. Bueno, entonces observen. Dibujamos un sistema de coordenadas. Tenemos un origen. Cada uno de los ejes de ese sistema de coordenadas indicamos cuál es el sentido positivo e indicamos, es fundamental en física, las unidades que estamos representando y que estamos midiendo, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo que tengo la posición X y aquí la posición Y, y en este caso, como no tengo nada en el eje Z, la posición en el eje Z va a ser 0. O sea que tenemos un movimiento en el plano X, Y. Este movimiento, fíjense que es una trayectoria, que es una curva, lo vamos a llamar movimiento curvilíneo, ¿sí? Y lo otro que es interesante de esto es que puedo decir, o representar, mejor dicho, cuál es el cambio de posición entre P y Q, para la partícula que estamos estudiando. Pasar de P a Q lo podemos representar con una flecha también, una magnitud vectorial. Le damos el nombre de delta de R o variación de la posición y recibe el nombre de vector desplazamiento. Entonces, el vector desplazamiento parte de la posición inicial y llega hasta la posición final Q, en este caso. Entonces, vector posición, ¿cómo representamos la posición de la partícula? Con un vector. En este caso, RP o RQ. Vector desplazamiento, o también por ahí van a encontrar vector cambio de posición, es delta de R y es la posición final menos la posición inicial. Y si nosotros desarrollamos ahí un poquito, fíjense que R, si yo este R que es P de P, que está con signo negativo, lo paso al primer miembro, entonces me va a quedar R de P más el vector de desplazamiento de delta de R, nos da R de Q. O sea que a la posición inicial le sumo vectorialmente el cambio de posición y obtenemos la posición final.
Este tema lo van a estudiar del libro de Física Universitaria, tomo 1, Sia, Szymanski y Ian, ¿sí? Eh, les voy a dejar un link ahí en la página de la eCúbica para que lo puedan acceder. O en el libro, en la biblioteca del libro del Moodle de la facultad, ustedes pueden encontrar el libro, que es el link que yo les voy a dejar, ¿sí? Bueno, y trayectoria, entonces, la línea que une las distintas posiciones sucesivas de un móvil. Entonces, tenemos que ver cuáles son las posiciones. Y las posiciones las tenemos dadas con el vector posición R. Entonces, el vector posición R va a ser un vector que va a depender de la variable tiempo. Y como vimos en el dibujo anterior, la posición RP, en la posición P, a la que le hemos asignado el vector RP, tiene coordenadas en X, en Y y en Z. R, como estamos midiendo que X vale en metro, Y en metro y Z en metro, entonces decimos que la unidad en la que se mide cada una de las coordenadas del vector R es en metro, ¿sí? Delta de R es el vector de desplazamiento, entonces en el eje X tendremos delta de X, en el eje Y tendremos delta de Y, y si hubiera un vector, una componente Z, tendremos un delta de Z. Observen también que para sumar o restar, en este caso calcular delta de X, solo usamos las coordenadas en X. Para calcular Y, solo las coordenadas en Y en Z ocurre lo mismo. No se mezclan las coordenadas. Acuérdense que en un vector no se pueden sumar como número o como escalares las coordenadas, sino que hay que operar respetando cada uno de los ejes. Nos puede interesar también cómo cambia de posición en función del tiempo, es decir, qué tan rápida es ese cambio de posición, ¿sí? Qué tan rápido es el cambio de posición. Y eso qué tan rápido es en relación al tiempo. Entonces tenemos las posiciones RP y RQ y el vector de desplazamiento. ¿Quién nos da el cambio de posición? Es el vector de desplazamiento. Ese vector con respecto al tiempo, dividido el tiempo que tarda en pasar de P a Q el cuerpo, nos estaría dando qué tan rápido cambia la posición. Hay dos formas de medirla, ¿sí? Una es a través de la velocidad media, que consiste en calcular el cociente o tasa o razón entre delta de R y delta de T, y se obtiene la velocidad media de M, ¿sí? Y esa velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el vector delta de R. Entonces observen, la velocidad media, ¿sí?, es un vector y se lo obtiene dividiendo el vector delta de R sobre el intervalo de tiempo que tarda en cambiar esa posición de P a Q. Delta de R, entonces, la posición final menos la posición inicial. Y el delta de T será el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, delta de R es un vector de desplazamiento o de incremento de la posición. Delta de T, intervalo o incremento del tiempo. La unidad, fíjense que siempre insistimos con este tema, las unidades vienen dadas por la unidad del vector de desplazamiento, que es el metro, sobre la unidad de tiempo, que de acuerdo a las unidades fundamentales es el segundo. Entonces la velocidad media viene dada en metros sobre segundo. Cada vez que a ustedes le dicen metros sobre segundo, tenemos una velocidad. Depende del movimiento o de los datos que le den, si será velocidad media o, como vamos a ver en un rato, velocidad instantánea.
Entonces volvamos. La velocidad media, la velocidad media es paralela, observen, es paralela a vector delta de R, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido. No necesariamente el mismo tamaño, ¿por qué? Porque B, su magnitud es metro sobre segundo, R es metro, o sea que no son comparables, son dos magnitudes distintas, y de acuerdo al del vector de desplazamiento y el tiempo que tarda, tendremos el módulo de la velocidad media. Me fui, aquí está. Ahora observen, este es delta de R, este es el vector, y este es el otro vector. Entonces, por eso que como la velocidad media se obtiene dividiendo un vector por un número o un escalar, esta velocidad media tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector de desplazamiento. No necesariamente el mismo tamaño. Dijimos que la velocidad se mide en metros sobre segundo y R se mide en metros, o sea que son dos magnitudes que no las podemos comparar. Sería como comparar por ahí como se dice peras con manzanas, ¿no? Le podemos comparar las masas de la pera con la masa de la manzana, o el tamaño, pero son dos cosas distintas. Seguimos con movimiento curvilíneo para que veamos cómo influye el tiempo en la magnitud que estamos midiendo, que en este caso es la velocidad. Entonces aquí tenemos lo que dijimos hace rato, un cambio de posición de P a Q, vector de desplazamiento delta de R, y eso me permite calcular la velocidad media. Para un determinado delta de T, hay un desplazamiento de P a Q. ¿Qué tal si en vez de tomar de P a Q, tomamos a otra posición intermedia entre P y Q? El vector de desplazamiento ahora es ese vector rojo. Cambió el vector de desplazamiento porque cambiamos el intervalo de tiempo. Y en ese caso la velocidad media estaría siendo paralela a este vector de desplazamiento, o sea que se vendría por aquí. Aquí estaría la velocidad media, ¿sí? Veamos si volvemos a achicar ese delta de t, nos venimos a esta otra posición más cerca de P, y ahí vamos a tener otro vector de desplazamiento y por supuesto otra velocidad media que va a ser paralela a ese vector de desplazamiento. Ahí está. Entonces va a llegar un momento en que podemos hacer ese delta de t ya tan chico como se pueda. Y en ese caso, ¿sí?, delta de R se hace tan pequeño, se hace un diferencial de R, y dividido un diferencial de tiempo, nos va a definir una velocidad que la vamos a llamar velocidad instantánea. Esta velocidad se la grafica, ¿sí?, tangente a la trayectoria. Entonces, con B estamos representando una velocidad instantánea, haciendo que delta de t sea tan chico como se pueda, de manera que delta de t tiende a ser un diferencial de t. Y nos acordemos en matemáticas a qué hacemos referencia. Entonces, fíjense, todos los vectorcitos tangente a la trayectoria en este punto. ¿Qué significa que sea tangente? Que solo la toca la recta en un punto, que no la corta, ¿sí? Entonces, dibujamos tangente a la trayectoria los vectores de velocidad. O sea que no puedo permitir que esto la cruce. Si la cruza, no está bien dibujada. La tiene que tocar justito en un punto, nada más. Entonces, ¿cómo definimos la velocidad instantánea? Como el límite del cociente incremental
delta de R sobre delta de T, cuando delta de T tiende a 0. Se hace tan chico como se pueda. Colocamos aquí igual delta de R, delta de T, y esto, todo este límite de ese cociente incremental, cuando delta de T tiende a 0, nos define la derivada del vector R, vector posición, con respecto al tiempo. O, como ustedes quieran, es el diferencial de R dividido el diferencial del tiempo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la derivada del vector posición R con respecto al tiempo. Como R tiene coordenada en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y la derivada es distributiva con respecto a la suma, nosotros podemos expresar el vector velocidad instantánea como la derivada de la coordenada X con respecto al tiempo, según el versor Y, más la derivada de la coordenada Y con respecto al tiempo, según el versor J, más la derivada de la coordenada Z con respecto al tiempo, según el versor K, según la dirección K. Entonces, para encontrar la velocidad en cada una de sus componentes, hay que derivar cada una de las coordenadas, tenemos que respetar eso, y tampoco las podemos mezclar. ¿Está bien? Bueno, y ahora nos puede interesar qué tan rápida cambia la velocidad, qué tan rápido cambia ese vector velocidad instantánea, y eso nos define la aceleración media y la aceleración instantánea de manera análoga, ¿sí?, a lo que estuvimos viendo de la velocidad. O sea que podríamos decir que la aceleración es la velocidad de la velocidad. Entonces, ¿cómo definimos la aceleración media? Vamos a definirla como el cociente entre el cambio del vector velocidad respecto del tiempo. O sea que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el intervalo de tiempo en que ocurrió esa variación o cambio. Y con respecto a la aceleración, con respecto a la unidad de la aceleración, arriba tenemos metros sobre segundo, abajo segundo, entonces la unidad va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Mientras que la aceleración instantánea es el límite de ese cociente incremental, delta de v sobre delta de t, cuando delta de t tiende a 0, se hace tan chiquito como se pueda, y eso nos define, ¿sí?, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿está bien? Y como la velocidad a su vez es una derivada, ¿sí?, como la velocidad a su vez es una derivada, entonces si yo reemplazo aquí v por derivada de respecto de t, lo que vamos a tener es la derivada segunda del vector s, vector posición s, con respecto al tiempo 2v. Y bueno, en este caso la aceleración instantánea, la unidad sigue siendo metros sobre segundo al cuadrado, y como tenemos que respetar las coordenadas de cada uno de los ejes, entonces nos va a quedar la derivada de v con respecto a x, la derivada de v con respecto a y la derivada de vz con respecto a z, ¿no? O sea, cada una tenemos que derivarla con respecto al tiempo, y esta coordenada, derivada de v en el eje x con respecto al tiempo, por y me da la componente ax. La derivada de v en el eje y con respecto al tiempo, multiplicado por el versor j, me da la componente a. Y aquí tenemos la derivada de b en el eje z con respecto al tiempo, por el versor k, nos da la componente z.
Aquí tenemos el movimiento curvilíneo, la aceleración. Vamos a estudiar más adelante cómo se relaciona con la trayectoria la aceleración. Por ahora lo que decimos es que apunta siempre hacia el centro de curvatura, ¿sí? Y que podemos graficarla de esa manera. Acuérdense en que siempre es un vector. Entonces, supongamos pues no sé por qué se activó esto. Supongamos que estamos aquí en la posición P, aquí, P, tangente a P, entonces tenemos, la velocidad instantánea Vp. Si por aquí está Q, tangente a Q, se me gusta más, tenemos BQ. Entonces el cambio Vp y BQ son velocidades instantáneas, ¿sí? Voy a borrar esta de abajo, ahí está. Entonces, lo que se hace es acercar Q a P, y en la medida que se acercan el delta de T tiende a 0, la variación de B va cambiando, y de manera que el cambio entre Vp y BQ lo podemos representar a través de una aceleración. En este caso, esta aceleración es aceleración instantánea, una aceleración 1 y una aceleración 2. Y como ven, también tiene coordenadas en el eje X y en el eje Y. La aceleración 2 también va a tener coordenadas, aquí se ve más, va a tener una coordenada en el eje X, ¿sí? Y en el eje Y. O sea que la suma de las dos nos tiene que dar el vector A, aceleración. Entonces, para ir cerrando con estos tres temas, cada vez que hablamos de R, vector de posición, hablamos de vector posición RP, que nosotros dijimos que va desde aquí, desde el origen, coordenada, hasta el vector, hasta la posición P, ¿sí? Esta sería una flechita que va hasta la posición P. Cada vez que hablamos de velocidad, cuando yo digo velocidad, estoy hablando de vector velocidad. Y este vector velocidad tiene que tener módulo, dirección, sentido, y el punto de aplicación, que es donde está ubicado la partícula que estamos estudiando. Este módulo, ¿sí?, que es la derivada de B con respecto al T, o sea, sin flecha, este módulo, algunos de los libros lo llaman rapidez. O sea que la rapidez es el módulo de la velocidad. Y cada vez que hablamos de aceleración, también hablamos de un vector que tiene módulo, que tiene dirección y que tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, si yo digo velocidad, es el vector velocidad. Si yo digo la velocidad del móvil tiene 30 metros sobre segundo, estoy diciendo que la rapidez de ese móvil es 30 metros sobre segundo, o que el módulo de la velocidad es 30 metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, y a continuación les dejo algunos ejemplitos, en este caso de velocidades, por supuesto. Aquí dice 70 millas por hora. Millas por hora es una, sería así, millas
sobre hora, que es una unidad de velocidad, como estamos viendo, porque arriba tenemos longitud y abajo tiempo. Y este sería el equivalente en kilómetros sobre hora, que es como vienen tabulados, ¿no es cierto?, los velocímetros de los vehículos. Pero la unidad fundamental es metros sobre segundo, ¿sí? O sea que si uno necesita enviar información a otro estudiante de, supongamos, europeo o de Medio Oriente, le tenemos que mandar el metro sobre segundo para que no haya duda, o sea, se aconseja eso, no es que sea obligatorio. En el caso de Estados Unidos, ellos trabajan mucho con millas por hora, o en Inglaterra con yardas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar haciendo la equivalencia y por ahí, si aproximamos o redondeamos, no podemos ser tan precisos, digamos, con la medición. Bueno, aquí veamos unos ejemplos. Tenemos el caso de Usain Bolt, ¿sí?, que es el que tiene el récord mundial de los 100 metros, el que baja a 9,58 segundos. Sec no se pone, ¿no? Se pone S, ¿sí? Es el que, digamos, baja de los 10 segundos, los 100 metros. Y fíjense, nosotros tenemos antes un caracol, después viene Usain Bolt, ¿sí? Escuché por ahí que se ha hecho una especie de modelo del ser humano y en base a su estructura física se determinó qué velocidad podría alcanzar. Y bueno, se encontró que podía alcanzar alrededor de 70 kilómetros por hora. O sea, suponiendo que todo funcionara como un modelo ideal, ¿no? O sea, desde la teoría. Cosa que en la práctica ustedes ven que no es cierto. O sea, miren, correr 100 metros, lo que lleva, ¿no? Después viene el rinoceronte, bueno, caballo de carrera, la chita, que uno siempre la considera que es la que más rápido puede correr para alcanzar su presa, 70 millas por hora, o sea que alrededor de 112 kilómetros por hora. Pero esto lo mantiene muy poquito tiempo, porque inmediatamente se agota, ¿no es cierto? Y un halcón mide 200 millas por hora, pero es porque se deja caer, tiene velocidad y se deja caer y puede llegar a alcanzar esa velocidad en la naturaleza. ¿Dónde más hablamos de velocidad? Aquí tenemos las placas litosféricas o tectónicas y ustedes saben que las placas se mueven en la Tierra, entonces al moverse uno les puede medir el tiempo y bueno, entonces lo que obtenemos son las velocidades entre placas, ¿sí? Aquí en este color marroncito tenemos el origen y la dirección del desplazamiento de las placas, entonces cómo se van moviendo esta hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, ¿no? Aquí tenemos también otro ejemplo de velocidad de la onda, sobre todo cuando hay sismos, ¿no? La onda sísmica, tenemos una onda primaria y una onda secundaria, una onda S y una onda P, podríamos llamar. Granito, en basalto, calizas, areniscas, fíjense cómo cambia, ¿no?, la velocidad. En aquellos cuerpos que son más rígidos, material más rígido como el granito, la velocidad es mayor. Y en aquellos suelos o material que es más poroso, digamos, que hay aire entre sus partículas, disminuye. Y me interesaba, fíjense, aquí hay un perturbador, digamos, algún mecanismo que produce un golpeteo en la superficie, ¿sí? Eso produce una variación, una perturbación en el suelo. Esa perturbación, que sería una onda, miren cómo viaja. Cuando cambia de material, ¿sí?, entonces parte de esa perturbación se refleja
y parte se refracta. O sea que estamos estudiando esta onda sísmica como si fuera un rayo. Y se usa en este caso el modelo de la óptica geométrica para explicar las trayectorias de esa onda sísmica. Este es un esquema y aquí, bueno, se capta la onda reflejada, o entre comillas, podríamos decir rayos de la onda reflejada, y esto nos permite determinar los cambios de material o tipos digamos, de capas, y le permite a la geología estudiar las distintas capas que hay en esa corteza terrestre, ¿no? Y con esto simulan, hay programas en 3 dimensiones que simulan, ¿no? Los tipos de capas que hay en esa corteza terrestre. Esto lo van a ver ustedes en geofísica, que es una aplicación de toda la física que están viendo ahora, ¿no? Que van a ver en física 1 y que van a ver también en física 2. Bueno, con esto termino la primera parte y como les decía, vamos a iniciar la segunda